Vamos a puntualizar en este tema los principales acontecimientos de la década de los 20, es decir, de 1820 a 1829. Vamos a ver entonces que en ese año de 1820 en España se da un hecho histórico capital para entender pues, los años de la independencia mexicana. En enero, en el puerto de Cádiz se revela, hay un motín de una tropa expedicionaria a manos de Rafael de Riego, y con esto obligan al rey español, Fernando VII, a jurar la Constitución de 1812 y regresan los liberales al poder, con lo cual, pues como bien sabemos, para 1821, a consecuencia de ese golpe de Estado, pues se da el plan de Iguala con Iturbide a la cabeza, y vemos entonces que para septiembre de ese año, el 28 de septiembre, se da la consumación de independencia con el Acta de Independencia. Aquí tenemos unos meses de lo que se llama el primer imperio mexicano, de 28 de septiembre del 21 a mayo de 1823, donde pues vemos que hay una regencia, hay un emperador, y aparecen las primeras instituciones de gobierno, la regencia, el imperio, la Cámara de Diputados, no aparece el poder judicial, pero se va dando un proyecto que a fin de cuentas pues va a ser las bases para un país en ciernes. Para 1823 se termina el Imperio Mexicano, aparece la República, hay un triunvirato, o sea, gobiernan 3 personas, convocan a un congreso que sanciona la Constitución de 1824, pues la cual tiene una composición de carácter federal y republicana. Con esa ley se sanciona la nueva elección presidencial, que va a ser Lupe Victoria, el primer presidente mexicano, donde va a ser un periodo de 4 años en la presidencia, y el expresidente termina así su periodo hasta 1828, donde vemos que pues, hay una nueva elección donde compiten Manuel Gómez Pedraza, que gana la elección para ser presidente, y Vicente Guerrero, pero Vicente Guerrero, como dirían por ahí, hace su capricho, y hay un motín en la Ciudad de México. Gómez Pedraza se espanta, se esconde, y Vicente Guerrero es el presidente legal. Para 1829 vemos que los españoles, tomando como base Cuba, invaden México, allá por Tamaulipas, y los generales Mier y Terán y Antonio López Santana repelen la agresión con el primer ejército. El de reserva estaba en manos del vicepresidente Anastasio Bustamante, que una vez que se entera que ya está conjurado el peligro, pues se rebela en contra del gobierno de Vicente Guerrero. El Congreso nombra a Anastasio Bustamante como gobernante. Hay además declara no apto para gobernar a Vicente Guerrero, quien huye pues ya sabemos que pues sale huyendo Guerrero, y que posteriormente pues lo van a apresar. Esta década pues vemos que donde México logra su independencia con el plan de Iguala, hay un emperador, después logra tener una buena constitución, la cual para muchos es excelente en la letra, pero no se puede practicar. Vemos también que con base en esas leyes, que para algunos son radicales, es un federalismo a ultranza, pues va a generar muchos conflictos, porque sanciona que el que gane los votos electorales pues es el presidente, y el vicepresidente, que esa figura existe en aquel entonces, sería el que tenga el segundo lugar. Con esa elección, 1824, la primera presidencia fue, como hace ratito dije, de Lupe Victoria, y el vicepresidente fue Nicolás Bravo, dos reputados insurgentes. Para 1828, en Tulancingo, para sorpresa de muchos, y que va a ser una práctica recurrente en México y en países de América Latina, donde el vicepresidente se le voltea al presidente. En Tulancingo, en el 1828, Nicolás Bravo
hace una rebelión en contra del gobierno y Lupe Victoria manda con tropas gubernamentales a Vicente Guerrero para pues someter a Nicolás Bravo, lo cual hace, y entonces Nicolás Bravo va a ser castigado, se le va a desterrar del país. Vemos que luego son muy duros con algunos, por ejemplo 1824 pues fusilaron a Agustín Iturbide. Según Iturbide pues tendría que regresar al país, ya se había exiliado porque corría el peligro de que la Santa Alianza, que ya había recuperado el poder en España, pues se regresara y viniera a México también a recuperar esta colonia tan rica y tan cara para el Imperio Español. Entonces vemos que con algunos se aplica de una manera muy rigurosa y con otros no tanto. Entonces esa década pues es interesante, pues México va haciendo sus ejercicios pues imperiales, republicanos, trata de observar la ley, pues no lo logra, hay caprichos, y lo importante de esto es que se va perfilando paulatinamente, a lo mejor para algunos muy lentamente, lo que sería una conformación de un país que, dicho sea de paso, pues vemos que no puede tener ideas certeras sobre lo que quiere. Entonces sería que, pues como no hay una idea clara de qué se quiere, pues vamos a tener, por lo tanto, caudillos. Tenemos, por lo tanto, Iturbide es el primero, después va a aparecer Antonio López de Santana, Nicolás Bravo también quiere incidir en la política mexicana, a veces pues no lo logra, a veces sí, y entonces vemos que además que con el plan de Iguala, los políticos que están en el ejército durante muchos años pues conocen cómo hacer su levantamiento por medio de un plan, lo dan a conocer, se lo distribuyen a los cabildos, a las autoridades militares para ver el apoyo, a las diputaciones también, y ya con eso pues tenemos un país muy cargado a no obedecer las estipulaciones de las leyes, sino más bien pues ver los intereses de algunos particulares y sobre todo de algunas provincias importantes, como por ejemplo la de Veracruz, donde sabemos que por el puerto pues van a entrar las mercancías, y eso a su vez pues tiene un beneficio que son la aduana y por lo tanto el dinero. Eso sería lo fundamental de esta primera década. Que la pasen muy bien.